Saludos, mi amada familia Fundajex. Bienvenido a este tiempo de encuentro con la palabra de Dios. Y es mi deseo que ella edifique la vida de cada persona que tendrá acceso a este material. En el nombre de Jesús. Amén. En Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17, narra la historia siguiente. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda la ciudad de Judea y por toda la región de alrededor. Ese es el texto del día de hoy. Ciertamente nosotros nos encontramos hoy viviendo tiempos sumamente desafiantes a nivel global. Dice que el Fondo Monetario Internacional dijo que en el 2020 anunció que 170 países entraron en recesión económica. Dicho fondo informó que la economía en el 2020 se contrajo un 4.4%, lo que significa la peor caída desde la Gran Depresión de la década de 1930. El Fondo Monetario Internacional informó que en América Latina la contracción económica fue de un menos 7.7% y se trata de la mayor caída, escuche bien, en 120 años. Por otro lado, el COVID sigue gozando de una publicidad exorbitante y aún sigue siendo la causa número 1 de noticias a nivel global y la enfermedad que genera más miedo a nivel global. Quiero que observen algunas cositas. Según cifras oficiales de la OMS, Organización Mundial de la Salud, a la fecha del 6 de mayo del 2021, alrededor de 3.74 millones de personas habían fallecido a nivel mundial consecuencias del COVID-19. Escúchelo bien, 3.740.000 personas a nivel mundial, lo que representa el 0,06% de la población mundial. Mientras tanto, otras cifras más elevadas no gozan del mismo marketing que el COVID. Por ejemplo, mientras que por COVID han muerto desde el inicio de la pandemia hasta la fecha 3.74 millones de personas a nivel mundial, cada año, mueren 18 millones de personas por enfermedades cardiovasculares. Enfermedades que están asociadas a la mala alimentación, a los vicios, al mal manejo de las emociones, pero estas enfermedades no tienen mucha publicidad, no cuentan con la publicidad que tiene el coronavirus. Y mientras muchos no quieren venir a la iglesia, no quieren salir a evangelizar, no quieren saludar, no quieren hacer casa de paz, no quieren relacionarse con los demás, entre muchas otras medidas por temor a contagiarse. Sin embargo, siguen comiendo mal, siguen consumiendo bebidas alcohólicas, siguen fumando, siguen viviendo estresados, llenos de angustias y de afanes. Son cosas que a veces yo no entiendo. Nosotros nos cuidamos del virus, pero de otras cosas no nos cuidamos igual. Qué raro, ¿verdad? Esto es demasiado raro. Y no es que estoy diciendo que el virus es falso, no. Y tampoco diciendo que es mentira que se ha muerto gente por él. No estoy diciendo eso. Solo me llaman la atención ciertas cosas. Pero como hablaba con alguien yo en estos días, él me decía: apóstol, y es que antes la gente no se moría. Sí, todo el tiempo se ha muerto la gente.
Sí, lo que pasa es que hoy estamos impactados por la muerte y tal vez podríamos decir que debido a la cantidad de muertes que han habido, pero cuando nosotros vemos las estadísticas podemos notar que hay muchas más muertes por otras cosas que por causa del COVID. Pero esas cosas no gozan del mismo marketing que goza el COVID. Eso es lo que yo quiero que vean, que analicemos un poco en ese tiempo. Mientras que por el COVID han muerto desde el inicio de la pandemia hasta la fecha 3.740.000 personas a nivel global. Tan solo en lo que va de año, 18 millones de abortos legalmente se han registrado. Así que esta cifra es mucho más alta ya que no cuenta con los miles y millones de abortos que se hacen de forma clandestina. Pero lo que pasa es que esos abortos no tienen quienes los defiendan, no tienen quienes le hagan marketing, igual que lo que pasa con el COVID. Y quienes levantamos la voz ante ello, entonces somos tildados de machistas, somos tildados de patriarcas, que creemos en el patriarcado, de retrógrado, entre muchos otros calificativos que le damos a aquellos que defienden la vida en el vientre. Mientras que por el COVID se han muerto desde el inicio de la pandemia hasta la fecha 3.74 millones de personas a nivel global, hoy tenemos más de 42 millones de personas infectadas por el VIH-Sida. Tampoco tienen mucho marketing. Ellos no tienen el mismo marketing que tiene el COVID. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la vida social, contra la promiscuidad, contra el libertinaje, contra la infidelidad y para eso ustedes contar. Mientras que por COVID han muerto desde el inicio de la pandemia hasta la fecha 3.74 millones de personas a nivel mundial, según la ONG, Observatorio Venezolano de Violencia, declaró que la violencia en Venezuela fue más letal que la pandemia del año 2020. Escúchelo, la violencia fue más letal que la pandemia. Se contabilizaron 11.891 personas fallecidas por causa de violencia, mientras que las cifras oficiales de COVID aseguran que solamente murieron 1.018 personas. Como pueden ver, es 10 veces más posible que mueras por violencia en este país que mueras por COVID. Pero eso tampoco tiene mucha publicidad, no se habla mucho de ello, no tiene el mismo marketing que el COVID, y menos en la iglesia, ya que como iglesia nosotros somos responsables de que la sociedad cambie por medio de la predicación del evangelio. Pero la luz está escondida y la sal no está salando. Esto es un gran problema porque Jesús dijo que cuando la sal no sala, entonces sería echada afuera y sería pisoteada. Es decir, a la sal, a la iglesia, le pasarían por encima si no cumple con su trabajo. Entonces, tenemos que ver algo en este tiempo. No es la culpa de la carne que se corrompa, es la culpa de la sal que no hace bien su trabajo. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Dios es normal que se corrompa, pero ¿dónde están los embajadores del reino? ¿Dónde están los reconciliadores, los agentes de paz? ¿Dónde están? ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la luz? No preguntes dónde está el Dios de Elías que hacía milagros y hacía cosas. No, Dios tiene rato preguntando dónde están los Elías que dicen, heme aquí, envíame a mí, yo iré. De eso está preguntando Dios en este tiempo. Vuelvo y repito. Yo no quiero en este tiempo herir susceptibilidades con mis palabras. En ningún momento, vuelvo y aclaro, en ningún momento estoy negando la enfermedad. No niego tampoco su letalidad. Y tal vez esa sea la diferencia con las demás, porque las otras enfermedades matan lentamente y con mucho placer. Porque la gente que está hartando y llenando sus venas de colesterol lo hace con placer. Lo que yo sí pretendo es que pongamos las cosas en su justa proporción, en su justa dimensión, ya que estamos bajo una manipulación global y sometidos a un plan que está en perfecta ejecución. Y nosotros estamos allí en el medio como marionetas. Y como enviado de Dios, que eso es lo que significa apóstol. Apóstol significa enviado. Como enviado de Dios, en mi condición de enviado, yo no me puedo quedar callado. Así mi voz resulta incómoda para muchos, pero yo no puedo callar. No puedo callar.
tengo que decirte las cosas porque tengo que llevarte a reflexión. Entonces, ante estos escenarios, hay personas que se dejan arropar por la desesperación y por la angustia y ¿qué terminan haciendo? Optan por el suicidio como una herramienta de escape. La misma Organización Mundial de la Salud anuncia que desde el año 2019 que empezó esta pandemia, la cifra a nivel mundial de suicidio está por encima del 1.000.000 de personas, siendo los jóvenes de 15 a 29 años la población que más toma la decisión, más toma esta vía de escape. Para muchas personas, la situación actual se vuelve intolerable y no consigue cómo enfrentarla. Se sienten abandonados, se sienten sin opciones, ultrajados, usados y robados. Y mientras tanto, la luz no alumbra, la sal no sala. La iglesia, bien, gracias. El relato de la Biblia que leímos es la historia de una mujer viuda que estaba en una situación desesperante, como se encuentran muchas personas hoy en día, igual que esta mujer. Ella estaba pasando por una situación sumamente difícil en un pueblo completamente insignificante. Mira, lo más impactante que tenía Naín en ese tiempo era su significado, porque su nombre significa bello y hermoso, pero nada más era de nombre. Nada más era de nombre. Naín era una pequeña aldea agrícola en tiempos de Jesús, situada allí junto al monte Morén. El pueblo estaba apartado de todas las rutas comerciales. Para ir a Naín había que ir a Naín. Un simple camino era lo que había para acceder a él. Estaba fuera de la ruta comercial. Durante la época de Jesús, este asentamiento era pequeño y relativamente pobre. Así ha permanecido desde entonces. Desde entonces, todavía en la actualidad sigue así. En algunos momentos de su historia, este pueblo tenía nada más que 34 casas y solamente 189 personas. Hoy en día se dice que es el hogar aproximadamente de 1.500 habitantes. Eso es lo que vive hoy en ese lugar que bíblico llamado Naín. Política, económicamente y desde el punto de vista religioso, esta mujer tenía todas las de perder. Esta mujer estaba completamente perdida. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se creía que si un esposo moría antes de llegar a la vejez, era una señal de juicio de Dios por un pecado. De ese modo, algunos creían que Dios estaba castigando a esa viuda que sobrevivía. Se creía eso. Por ejemplo, en el libro de Ruth podemos encontrar que cuando Noemí enviudó a una edad temprana, ella se lamentó y dijo, yo quiero que observen el pensamiento de ese momento. El pensamiento es donde que era el pensamiento que regía Israel. Dice Noemí, ¿por qué me llamáis Noemí? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí creía que la muerte de su esposo era un pecado de ella. Y así era el pensamiento. La viuda de Naín también enfrentaba, aparte de eso, enfrentaba la ruina económica. Ella estaba destinada a pasar hambre, a la indigencia, ya que al contraer matrimonio una mujer era asignada a la familia de su esposo para que estuviera allí protegida económicamente. Y si el esposo fallecía, entonces el hijo mayor, el primogénito, era el encargado de manejar la herencia, el encargado de manejar los negocios del padre y que daba el cuidado de su madre. En este caso, la mujer había perdido a su esposo y ahora el primogénito, el único que le quedaba, estaba muerto. Por lo tanto, ella no le quedaba ninguna protección económica. Estaba condenada a la indigencia. Ella, aparte, vivía en un pueblo pequeño, un pueblo agrícola, y ahora se encontraba religiosa, social y económicamente en la indigencia. Quiero que te pongas en los zapatos de esta mujer. Pero ¿saben algo? Cuando uno está metido en la aflicción,
Y cuando la aflicción es muy grande, no nos permite discernir, no nos permite ver lo que ya está ocurriendo a nuestro favor. Quiero que noten algunas cosas interesantes en este pasaje. Dice que aconteció, el versículo 11 especialmente, dice, aconteció que después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Noten algunos detallitos que se pasan por algo en la historia, se pasan por alto en la historia, que no nos damos cuenta. Esa palabrita después, muchos estudiosos, muchos eruditos bíblicos concluyen que eso quiere decir un día después, es decir, un día después de la muerte del joven. Miren, Jesús se encontraba en Capernaum. Quiero colocarlos en la parte geográfica. Para ir a pie desde Capernaum hasta Naín se tardaban aproximadamente 1 o 2 días de viaje caminando. Esto significa que Jesús probablemente tuvo que levantarse muy temprano o posiblemente viajar a pie toda la noche para llegar justo en el momento que estaba el cortejo fúnebre. Apóstol, ¿dónde nos quiere llevar? ¿A dónde nos quiere llevar con esto? ¿Qué es lo que quiero que vean? Bueno, yo quiero que ustedes vean algo, como en mi mente de maestro puedo percibir. Antes de que la muerte, yo quiero que vean que antes de que la muerte tocara la vida de este joven, Jesús ya estaba en camino con su milagro asignado. Antes que la muerte tocara la vida de este joven, ya Jesús estaba en camino. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Antes de que la tragedia tocara la vida de esta familia, el cielo ya estaba moviéndose a su favor, aunque el dolor que estaban pasando en ese momento no le permitiera ver lo que el cielo estaba haciendo. Aún cuando el resultado no es el que esperamos, yo quiero que tú sepas que el cielo siempre se mueve a favor de los hijos del rey. Siempre. ¿Qué es lo que te quiero decir en este día? ¿Qué te quiero decir en este tiempo? Tal vez tú estás pasando por cosas hoy, pero tu milagro ya salió del trono. Tu milagro ya tiene días caminando hacia ti. Y eso es lo que tú quiero que veas, porque a veces en el problema no lo vemos. Hoy te digo que solo es cuestión de que te mantengas en la ruta para que puedas encontrarte con tu milagro. Mantente firme, mantente, no te quedes, que tu milagro viene en camino. Nuestro Salvador caminó día y noche para llegar a la resurrección de este muchacho, a la resurrección de este joven. Yo quiero que sigas analizando algunas cosas que mi mente de maestro ve. Analicemos por unas cosas en este momento. ¿Quién paseaba por Naín? ¿Quién iba a pasear por Naín? Nadie. Ese era un sitio, Naín no era un sitio para pasear. ¿Quién salía de una ciudad cosmopolita como Capernaum para ir a Naín? Por favor. Por favor, ¿quién se movilizaba de una ciudad determinante como Capernaum para ir a una ciudad insignificante como Naín? ¿Quién lo hacía? Jesús, quiero que veas esto. Jesús no estaba en Naín por una estrategia geográfica. Naín no era una estrategia geográfica. Jesús no estaba en Naín por ser un foco de propagación estratégica para su ministerio. No, Jesús no estaba en Naín, no estaba allí. Jesús estaba allí era porque había una asignación divina de parte de Dios. Jesús estaba en Naín por una viuda y por un joven. Por eso estaba Jesús en Naín. Jesús estaba en Naín. ¿Sabe para qué? Para revelarnos hoy lo indescriptible, incomprensible y loco de lo que es el amor de Dios por nosotros, es el amor de Dios por nuestras vidas. Yo quiero que hoy sepas algo, que te quede claro, que Dios a ti, a mí, nos ama con locura, como nadie más te ha amado y como nadie más te amará. Dios nos ama con locura. Quiero que sigas observando algo, porque este texto es muy rico. Observa lo que Dios le dijo a esta mujer, porque eso es clave para nosotros hoy. El versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, fue movido a misericordia y le dijo, no llores, no llores. Quiero que notes, la palabra no en el griego significa negación absoluta. ¿Sabe? Cada ser humano tiene el derecho a decir que no, es un derecho. Tienes derecho a no aceptar el estado de las cosas que estás enfrentando y las demandas que otros te pueden hacer que tú quieres que haga. Tú tienes derecho a decir que no. Cada vez
que consideremos que debemos decir que no y no lo hacemos, no lo decimos, vamos a ver nuestra dignidad comprometida. Cada vez que digamos no y sea ese no pasado por alto, consideraremos que fuimos irrespetados, porque decir que no es un derecho. Es que la declaración de no define en primer lugar el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y el respeto que nos tendrán los demás. Así que tienes que aprender a decir que no. Hoy, en ese día, te invito a decir como Jesús, te invito a decir como Cristo, di no. ¿Y a qué quiero que le digas no? No aceptes por nada ni nadie que este es tu final. No aceptes eso. No aceptes por nada y por nadie que terminarás mendigando. No aceptes eso. No aceptes por nada ni por nadie que morirás de hambre. No aceptes eso. No aceptes por nada ni por nadie que perdiste tu familia. No aceptes eso. No lo aceptes. Sigamos mirando el texto. Notemos las acciones de Jesús, las cuales son claves para nosotros en este tiempo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? El versículo 14 nos dice qué fue lo que hizo. Dice que acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Levántate. Féretro significa recipiente, funeral, urna, ataúd. Eso significa féretro. Entonces, te pregunto, ¿qué fue lo que tocó Jesús? ¿Qué fue lo que tocó Jesús? Jesús tocó la estructura que sostenía al muerto. Eso tocó Jesús. ¿Qué fue lo que tocó Jesús? Jesús tocó la caja que contenía al joven. Eso fue lo que tocó Jesús. Entonces nuestro Señor no tocó al joven, tocó la estructura que mandaba un mensaje de muerte. Eso fue lo que tocó nuestro Señor. Esa estructura era un símbolo. Esa estructura era un símbolo que significaba que era igual a muerte. Jesús tocó esa estructura. Era una estructura que reflejaba un estado. ¿Y cuál estado reflejaba? Se acabó todo. Dejó de existir. Esa estructura reflejaba eso. Esa estructura también reflejaba, allí va uno más de las estadísticas de muerte. Ese era el anuncio que daba esa estructura. Esa estructura también generaba un comportamiento, dice que la gente lloraba y se lamentaba y se resignaba, porque esa estructura también genera un comportamiento. Igualmente, ¿qué fue lo que tocó Jesús? ¿Qué fue lo que tocó Jesús? La estructura maldita que te dice que no vas a vivir. Eso fue lo que tocó Jesús. El Señor vino fue a sacarlo de esa caja. Y hoy te digo, hoy es tu día de salir de la caja de la autolástima, de la autocompasión. Hoy es el día de salir de la caja de los complejos. Hoy tienes que salir de esa caja. Hoy es el día de salir de la caja de la condenación. Hoy tienes que salir de esa caja. Hoy es el día de salir de la caja de la pérdida. No puedes seguir metido en la caja de la pérdida. Hoy Jesús vino a tocar esa estructura. Hoy es tu día para salir de esa estructura estrecha que te está impidiendo vivir. Hoy Jesús vino a tocar esa estructura. Esa estructura no puede retener tu vida. No puede retener la vida de Cristo que está en ti. Quiero que ponga mucha atención. La clave está en el texto y en las palabras y las acciones de Jesús. Ahí está la clave. Versículo 14 dice, y acercándose le tocó y los que le llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al joven, a ti te digo, levántate. Ese a ti te digo significa ordenar, es dar una orden, pero la raíz de la palabra significa romper el silencio. Me encanta esto, porque mi mente de maestro puede volar. Así que hoy yo te digo, Jesús vino a romper el silencio que las tinieblas buscaban establecer sobre tu salud. Jesús vino a romper ese silencio. Jesús vino a romper el silencio que las tinieblas buscaban establecer sobre tu día a día. Jesús vino a romper ese silencio. Jesús vino a romper el silencio que Satanás busca establecer sobre tu matrimonio. Jesús vino a romper ese silencio. Yo te lo digo hoy. Jesús viene a romper ese silencio. Jesús vino a romper el silencio que Satanás buscaba establecer sobre las batallas de tu mundo interior, para que creas que debes vivir con eso, que debes vivir de esa manera. No, Jesús vino a romper con ese silencio.
El Señor le dio una orden y te da una orden hoy. Levántate, es decir, incorpórate a la sociedad de los vivos, incorpórate a la sociedad del reino. Hoy Dios te dice, reincorpórate a la sociedad de los que siguen soñando, porque podemos seguir soñando con los planes de Dios en este país. Hoy Dios te dice, reincorpórate a la sociedad de los que siguen creando. Pon esa mente a crear, incorpórate a eso. Hoy Dios te dice, reincorpórate a la sociedad de los que siguen peleando, porque esta pelea no se ha acabado y no hemos sido vencidos. Nosotros vamos a morir con las botas puestas, pero vamos a pelear. Hoy Dios te dice, reincorpórate a la sociedad de los que rompen el silencio. Reincorpórate. Señor, gracias. Gracias porque tú hoy nos levantas. Hoy viniste a tocar esas estructuras que han tenido a tu pueblo atado. Y en el nombre de Jesús yo declaro que hoy se baratan esas estructuras. Hoy se detiene. Hoy, Señor, se levanta lo que estaba muerto. Se levanta lo que estaba en esas estructuras. Se levanta en el nombre de Jesús. Así como se levantó ese muchacho que estaba muerto, hoy se levanta mi gente, hoy se levantan mis discípulos, hoy se levantan las personas que están en este lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro cielos abiertos, declaro milagros sorprendentes, declaro cosas maravillosas empiezan a ocurrir ahí en tu hogar, declaro que la presencia de Dios empieza a manifestar en este momento sobre tu vida, que puede ser tocado ahora, que si había enfermedad en tu cuerpo, sana en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Puedo sentir la presencia de Dios en este día y puedo sentir cómo traspasa la unción a través de esta tecnología y está tocando tu vida en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo, te doy gracias por esta palabra, bendigo cada persona, bendigo cada familia, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda seguir haciendo el efecto para lo que fue enviada, y que esta sea una semana de gloria, esta sea una semana de resurrección, que lo que estaba muerto, Señor, revive en el nombre de Jesús, lo que estaba ya apartado, que estaba por allá, Señor, metido en los huecos, sale en el nombre de Jesús y revive en los sueños, revive la esperanza, revive la fe, revive la pasión por ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Los bendigo. Nos vemos la semana que viene. Recuerden estar allí conectadísimos, no se despeguen. Recuerden los matutinos. Si no sabe, pide información. Estamos aquí para darla. Recuerde seguir sembrando en el reino, porque eso es lo que garantiza que sigamos teniendo en este tiempo y que nuestra economía no caiga. Así que recuerda seguir sembrando. Los datos para transferir y para tu diezmar y ofrendar aparecen al final del video. Así que no dejes de hacerlo. Te bendigo. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.